En esta sección vamos a ver la importación de los datos. Nos dirigimos a datos. En datos tenemos los grupos de obtener y transformar datos. Tenemos estas tres opciones que son los accesos directos a obtener datos y podemos ver las fuentes recientes y conexiones recientes. Seleccionamos obtener datos. En obtener datos tenemos para obtener desde un archivo, ya sea en Excel, en archivo de texto, en XML, en JSON, o seleccionamos una carpeta y tratará de obtener los metadatos o los archivos que encuentran en esa carpeta. Podemos seleccionar este tipo de archivos, dependerá de cómo está estructurado. Si está en XML, importamos desde un XML. Si está en JSON, desde un archivo de texto o un archivo .csv, .csv, desde un libro de trabajo. O podemos importar desde una base de datos. Por ejemplo, si importamos desde una base de datos en el SQL Server, tenemos esta ventana en donde nos indícame el servidor de tu base de datos. En este caso indicaremos el servidor de la base de datos al cual queremos consultar. Y tenemos la base de datos. En este caso, para poder indicar una base de datos, tendríamos que indicar el nombre de la base de datos. Si nosotros indicamos el nombre de la base de datos, la conexión o la consulta a ese servidor será más rápida, ya que muchas veces algunas bases de datos que están en las nubes a veces están compartidas en un solo motor de base de datos y existen 1000 bases de datos. Entonces va a intentar recopilar toda la información general de esas bases de datos y nos va a traer. Mientras si nosotros indicamos una base de datos en especial, solamente se va a enfocar a esa base de datos y nos va a traer esa información de esa base de datos. Además, si nosotros tenemos un tiempo de espera límite, por ejemplo 5 minutos, para indicarle que a los 5 minutos, si no se encuentra, se cierre esa consulta, le podemos indicar. Tenemos una instrucción SQL, si es que la base de datos requiere para permitir el acceso, podemos indicarle esta instrucción o alguna instrucción que queremos realizar al momento de conectarnos a la base de datos. Podemos indicarle si hay alguna compatibilidad por cuando hay errores con SQL Server, podemos hacerlo. Todo dependerá cómo esté configurada la base de datos y cómo permitirá al usuario que esté ingresando a esta base de datos. Ingresamos los datos y nos pedirá un usuario y una contraseña, o si está directamente instalada en la base de datos de nuestro equipo, solamente nos pedirá, o en la red de donde estemos trabajando, por ejemplo en una red empresarial, solamente nos pedirá que se conecte por una autentificación de Windows o otro tipo de autentificación que pueda requerir esta base de datos. Si indicamos desde una base de datos, por ejemplo en una base de datos Oracle, nos indica esta base de datos si está instalada o el controlador si está instalado, pero ¿qué sucede? Que no está actualizado. Entonces nos está indicando, puede ser que sí se obtenga toda la información o se pueda acceder a la base de datos, pero no hay garantía de que se pueda hacer todas las consultas correspondientes a esa base de datos. Podemos aceptarlo o podemos descargar el controlador desde la página directamente desde Oracle para poder importar la información. E igual como sucede en SQL Server, podemos indicar el servidor a la base de datos. Además, podemos, por ejemplo, para utilizar Teradata o SAP, nos indica que no está instalado el controlador y tendría que instalarse. Se dirigen a la página web de SAP o el controlador soportado en estas bases de datos y pueden ingresar a descargarlo y lo instalan. O en Google o otros buscadores indican el controlador de esta base de datos para Excel y lo descargan. O si tenemos alguna base de datos en la nube, como ejemplo Azure, podemos indicarle la base de datos que estamos conectándonos y nos pedirá las credenciales en Azure y nos conectaremos y tendríamos el acceso a la base de datos que estemos o el archivo que estemos manejando. Podemos indicarle, por ejemplo, si manejamos SharePoint, por ejemplo, si indicamos en el RP
Dynamics, que es en línea. Si alguien está utilizando el RP o algún otro RP que esté consumiendo, se debe especificar en la API del RP, porque es muy recomendable trabajar con una API si trabajamos con un RP en línea. Desde una web, por ejemplo, tenemos un RP de nuestra empresa o de nuestra organización que estamos trabajando, y tal vez pienses que es más seguro trabajar desde una base de datos que desde una API. Pues no, una base de datos tiene que tener mucha seguridad al momento de conectarse, porque si no se implementan los protocolos correspondientes a la seguridad, habrá tal vez algunas personas que quieran conectarse a la red de su empresa o de organización donde esté trabajando o donde usted esté administrando, y tratará de hacerlo que esta información sea vulnerable. Pero en cambio, si tenemos una API, la API solamente nos devuelve los valores necesarios con el cual lo estamos consumiendo, y dentro de esa API nosotros podemos validar que si hay algunos ataques no nos muestre o nos bloquee esa consulta, pero no se expone tanto la base de datos en donde está la información valiosa que nosotros queremos guardar. Entonces es recomendable utilizar una API cuando se está utilizando una información en la nube que sea importante en la empresa. O directamente podemos indicar que nos envíen archivos como de texto o de Excel y poder importarle de manera manual. Por ejemplo, también tenemos desde Facebook. Y en Facebook nos pedirá ingresar nuestro nombre de usuario y la conexión que queremos utilizar. Esto nos devolverá también una API en donde nos devolverá unos datos para poder utilizar. No lo estaremos viendo porque el curso no está enfocado a esto. Podemos utilizar desde una aplicación de Salesforce. Si tenemos el sistema si estamos utilizando el sistema Salesforce, podemos utilizarlo. Podemos indicarle que nos creen una API o nos creen una información para poder utilizarlo en este sistema de Excel o en este aplicativo de Excel. O tenemos otro tipo de fuentes desde una tabla de rango, por ejemplo, que aquí haya una información, podemos crear una nueva tabla. Es muy similar a las otras opciones cuando insertamos nueva tabla y nos permite insertar tabla y tenemos que seleccionar el rango. Podemos indicar desde la web. En la web podemos indicar un archivo, por ejemplo un archivo cualquiera, el tiempo de espera. Tenemos que indicar un archivo, pero debemos asegurarnos que ese archivo tenga alguna estructura en HTML en donde incluyan tablas. Actualmente esas webs o las webs modernas ya no incluyen esas tablas. Es decir, que si nosotros hacemos una consulta a esa información, no nos traerá la información. Esto antes era muy usado, pero ahora las webs modernas no utilizan esas tablas que forman parte del HTML. Ahora las web utilizan un formato renderizado, que son páginas dinámicas en donde se crean en tiempo real, en donde las consultas son en tiempo real, entonces no son muy eficientes para hacer este tipo de importación. Podemos tener desde Microsoft Query. En este caso Microsoft Query no es recomendable utilizarlo porque podemos utilizar Power Query. Microsoft Query anteriormente sí era utilizado. Este tipo de plataforma lo podemos ver en Access, que aún se puede utilizar cuando nosotros hacemos una consultas, y lo podemos utilizar en esa plataforma, pero en Excel no es recomendable. O podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos alguna información o algún archivo que contenga un archivo Hadoop, que es un archivo de gran tamaño para Big Data, lo podemos importar, pero teniendo en cuenta que también nuestro archivo de Excel cuántas filas contiene. O de un archivo de Active Directory, si tenemos algún directorio activo podemos importarlo.
y así podemos importar las opciones. Estas opciones de combinar y anexar estaremos viendo más adelante. La configuración del origen de datos y las opciones estaremos viendo más adelante. Entonces así lo podemos importar nuestro origen de datos.